Crecimiento vertiginoso de casos en la República Argentina, con algunos distritos más complicados que otros. Estamos en contacto con Martín Barrionuevo, quien es senador provincial en Corrientes, pero que además tiene un seguimiento del semáforo epidemiológico de nuestro país que realmente es de suma utilidad y muy consultado a lo largo de toda la pandemia. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, bueno, veníamos siguiendo todos los gráficos, los cuadros que venís mostrando desde el inicio de la pandemia, pero en este último tiempo, y se veía reflejado que esto podía pasar, ¿no? A tener una cima muy vertiginosa, una pendiente muy arriba. Sí, la verdad que es algo esperable. Lo que no es esperable es que haya tantas voces en contra de que tengamos mayores cuidados. La verdad que a esta altura uno ve en el mundo, ve nuestros vecinos. A ver, en Chile tiene un avance de la vacunación enorme, sin embargo están con restricciones a la movilidad nocturna, por ejemplo, hace casi un mes. Hace casi un mes han adoptado las medidas de restringir la movilidad nocturna y ahora tienen el 80% de su población en cuarentena. Entonces, me parece que en esto tenemos que ser muy claros, hay que dejar un poco la política de lado y ver que la situación es muy grave actualmente y que apunta a ser mucho más grave hacia adelante, que debemos cortar este ritmo de crecimiento de casos de manera urgente, de manera que esta perspectiva que hoy tenemos y que no teníamos el año pasado, hoy tenemos la perspectiva de la vacunación, que está avanzando en la Argentina de manera fuerte ahora y que necesitamos que siga así por 3 o 4 semanas más, de manera de cubrir a la inmensa mayoría de los mayores de 60 años en el país. Esto nos va a permitir entonces, de lograr esto, prevenir la mortalidad, no los contagios, claro, pero al menos con una idea de salida. Es decir, hoy no estamos en el 2020. Tenemos una perspectiva. Ahora, no podemos negarnos a cuidarnos, ¿no? Claro. Parece que eso es algo que no podemos sostener, no se puede sostener, políticamente es insostenible. 2 o 3 conceptos que mencionaste, Martín, que son muy interesantes. Con respecto a la comparación, este crecimiento y este panorama no lo teníamos aún en el momento más crítico del 2020 en la pandemia, ¿no? No, sobre todo en el AMBA. Ustedes en Córdoba, por ejemplo, ayer tuvieron más de 1.800 casos. Sí. Según el reporte nacional, es un valor muy alto, pero han tenido en octubre valores más altos. Entonces, nosotros hoy tenemos un fuerte incremento en el AMBA y también marcados incrementos fundamentalmente en las 4 provincias más grandes del país y después en el resto de las provincias. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? En el 2020 teníamos restricciones a la movilidad y demoró bastante en pasar este pico del AMBA al interior del país. Hoy nos estamos moviendo normalmente. Y entonces, naturalmente, ese traspaso desde el AMBA al interior del país se va a dar de una manera mucho más rápida. Entonces, también en Córdoba tenemos que cuidarnos y cuidarnos más. Ahora, yo ayer leía la mesa de Juntos por el Cambio pronunciarse en contra de restricciones, entre ellos el gobernador de mi provincia, el gobernador de Corrientes. Cuando aquí en Corrientes el propio gobernador aplica restricciones. Hoy tenemos municipios que están en fase 3. Nosotros desde la oposición lo hemos acompañado permanentemente. Durante este año han ido de 8 a 10 municipios a fase 3. Y nosotros, y por decisión del gobernador, y nosotros desde la oposición lo hemos acompañado. Y hoy resulta que va a Buenos Aires a decir que no puede haber restricciones cuando en su propia provincia toma medidas distintas. No es tiempo de politiquería. La realidad es que no lo es. Tenemos que tomar decisiones porque estas son urgentes. Ayer tuvimos más de 20.000 casos en el país. Hay que hacer hincapié en eso, ¿no? En que la política, una vez más, tiene que correrse de esta escena porque hay otras prioridades, sin lugar a dudas. Martín, compartimos también allí, bueno, uno de los gráficos que vos presentás habitualmente, diariamente en las redes sociales, que marca justamente, ¿no?, este crecimiento que vos decías, cómo ha crecido rápidamente, no solo en la zona del AMBA, sino también en todo el país. Tenemos la posibilidad de estar observando justamente
justamente ese cuadro que nos está marcando esa situación y vemos en ese tipo de semáforo epidemiológico cómo el país se va tiñendo de a poquito de rojo, ¿no? A ver si tenemos la posibilidad de estar mostrándolo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo es? Provincia de Buenos Aires, Córdoba, digamos, ¿cómo se va intensificando ese color? Sí, esos son los casos cada 100.000 habitantes. Exacto. En los últimos 14 días. Está marcada una línea amarilla ahí en el gráfico. Esa línea amarilla es el límite de 150 casos cada 100.000 habitantes que se había puesto en un momento del inicio de este año, sobre fines del año pasado en realidad, como un indicador a tener en cuenta. Bueno, fíjate que los que están en amarillo están aproximadamente cerca de ese límite y los que están en verde están por debajo, después todo el resto por encima, entre naranja y rojo, y en Bordeaux, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires con cantidad de casos que no ha tenido nunca. Es cierto que no son niveles comparables. ¿Por qué? Porque en la primera hora de la pandemia se testeaba bastante menos, pero eso no implica que no estemos teniendo sí una pendiente de crecimiento que no hemos tenido nunca. En el Gran Buenos Aires, en el AMBA, en 14 días creció el 90% los casos. Sí. En 14 días el 90% los casos. Es decir, si continuamos así, dentro de 14 días vamos a tener 90% más de casos de lo que estamos teniendo actualmente. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, ese es el punto, Martín. A ver, mucho sirven estos gráficos y estos esquemas matemáticos para darle continuidad y para hacer prevención. El tema es que no podemos soportar un crecimiento como el que estamos teniendo. No se puede soportar. Entonces, a ver, está muy claro, nosotros las medidas que se deben adoptar deben ser en el marco de la situación económica y social de la Argentina. Sí, claro, eso está claro. La semana pasada hemos conocido los índices de pobreza en la Argentina. Y está muy claro que los gobernantes deben plegar por el cuidado de la economía y de la situación social del país, de las provincias y de los municipios. Nadie se aparta de esto. Nadie está pidiendo volvamos a la fase 1 que conocimos durante 3 semanas entre marzo y abril del año pasado. Nadie lo está pidiendo. Estamos diciendo, a ver, suspendamos la nocturnidad. Claro. Pero suspender la nocturnidad implica que nadie pueda transitarla. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder controlar. Hoy no podemos tomar medidas descansando en la responsabilidad social. Bueno, hay mucho pedido de eso. Martín, sí, discúlpame, hay mucho pedido de eso, ¿no? De la responsabilidad, de hacernos cargo, que está muy bien, pero tiene que haber un eje, tiene que haber una norma a seguir. No hay ninguna duda. A ver, y yo quiero ser claro. La inmensa mayoría de la sociedad, cuando se le pide, se cuida. Sí. Es una realidad. O muchas veces piensa que se cuida. Sí. Y efectivamente no lo está haciendo, como por ejemplo nos pasa a nosotros. Nos juntamos con amigos. Si estamos en la calle tenemos los barbijos puestos. Nos vamos a la casa, nos sacamos los barbijos. Y entonces, ¿cómo nos estamos cuidando? Ese tipo de situaciones vamos a evitar con el cese de actividades en la nocturnidad, porque no se trata solo de los jóvenes. Todos en general trabajamos y producimos de día y de noche o nos quedamos en nuestras casas o vamos a visitar familiares, amigos. A ver, nosotros durante el verano nos hemos tomado vacaciones del virus. Durante el verano todos nosotros, te digo a vos, te digo a los cámaras, a los productores, piensen, no hemos tenido más reuniones con amigos, no hemos tenido más reuniones con familiares. Todos nos hemos tomado vacaciones del virus durante el verano. Está bien, la situación epidemiológica lo permitía. Hoy no. Hoy es el momento de suspender todas las reuniones con amigos, todas las reuniones con familiares, hacer aquellos encuentros absolutamente necesarios en el marco de nuestro trabajo, en el marco de nuestra capacidad productiva. Pero bueno, lo de la noche sin duda va a afectar al sector del esparcimiento, al sector gastronómico, pero es un sector acotado de la economía al cual el Estado debe asistir adecuadamente. Es mucho más fácil asistir a un sector acotado que a toda la economía. Y si vamos en este camino,
el parate, querramos o no, se va a dar en toda la economía, porque es imposible de soportar este crecimiento de casos. Martín, con respecto a declaraciones, bueno, Fernán Quiroso lo hizo esta mañana, distintos ministros de salud, la misma ministra de Salud, Carla Bisotti, manifestando que se vienen semanas, se vienen días muy complicados con el virus. Siempre decimos que la foto de los reportes es eso, es una foto que hay que darle continuidad. Los 20.000 nos ha sacudido. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué es lo que marcan los distintos cuadros matemáticos? Bueno, esta semana vamos a tener valores cercanos a 20.000. Esos 20.000 que tenemos hoy, los que tuvimos ayer, los que vamos a tener seguramente hoy, son parte de esta semana y parte de la semana del fin de semana largo, que siempre hay, que en los fines de semana largos lo que provocan es una demora en la carga de los sistemas, en los testeos. Claro. Entonces se actualiza lo que se dejó de cargar. Entonces esta semana vamos a tener el impacto estadístico de la falta de carga de la semana pasada. Ahora, la semana que viene vamos a tener el impacto estadístico de lo que nos movimos en Semana Santa. Entonces, la proyección es a seguir creciendo y es por eso que debemos cortar y hacer todo lo posible para... A ver, primero, desde nuestra posición, ¿qué podemos hacer? Te decía recién, evitemos todas las reuniones con amigos y familiares. Ambientes ventilados, aunque nos moleste el fresco que empezó a hacer, ventilado. Uso de barbijo eficiente, no el que queda lindo, eficiente y tapando la nariz y la boca, y distancia física. Después, las medidas que se tomen desde los distintos niveles del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Mucho se habló del testeo en plena pandemia, cuando digo en plena pandemia, en el pico de la primera ola, para darle algún nombre, y mucho se está hablando de los testeos que se realizan ahora. Hay una positividad muy grande en la cantidad de testeos que se están realizando, ¿no? Ahí, perdimos. Martín, ¿nos escuchás? Bueno, hemos tenido allí un inconveniente, pero bueno, estaba más o menos allí el resumen, lo que se nos viene, el semáforo, cómo se ha esparcido, queda como dato, ¿no? Lo que nos explicaba Martín Barrionuevo, el senador de Corrientes, cómo se ha esparcido rápidamente, en contrario de lo que fue la primera ola, que estaba mucho más concentrado en el AMBA y que tardó en desparramarse por el interior del país. En este caso fue mucho más rápido y tenemos prácticamente todas las provincias, todos los distritos con una situación de crecimiento de casos en el cual debemos prestar muchísima atención.